Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy les traigo un vídeo que la verdad me tiene particularmente entusiasmada. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hablar de dos cosas que para mí son simplemente irresistibles, el amor y los animales. Y antes de que piensen que me he vuelto completamente loca, déjenme explicarles. Verán, sé que el título puede sonar un poco peculiar. Ande y Kerem juntos otra vez. El documental animal que te tocará el alma. Sé que tienen preguntas. ¿Qué tiene que ver Ande y Kerem con animales?, podrían estar pensando. Pues la respuesta es, nada directamente. Pero el título es una pequeña broma para llamar su atención, y parece que funcionó. Lo importante es que hoy vamos a explorar un documental absolutamente conmovedor que seguramente les tocará el corazón. No se trata de los actores, sino de una historia real y preciosa que merece ser contada. Se trata de una producción que he descubierto recientemente y que me ha dejado completamente impactada. No quiero revelar demasiado al principio, pero les adelanto que involucra la amistad improbable entre un ser humano y un animal, una historia de rescate, superación y sobre todo, de un amor incondicional que trasciende las barreras de las especies. Prepárense porque creo que necesitarán pañuelos. Y antes de sumergirnos de lleno en este documental, permítanme recordarles algo rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis vídeos y si quieren seguir descubriendo historias como esta, no olviden suscribirse a mi canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que espero que les encante. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y denle un like a este vídeo si les gusta la idea. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El documental del que les hablo se llama Un lazo más fuerte que el acero, la historia de Luna y Miguel. Sé que suena un poco cursi, pero les prometo que es completamente apropiado una vez que vean de qué se trata. Un lazo más fuerte que el acero narra la increíble historia de Miguel, un hombre que vive en una pequeña comunidad costera en la Patagonia Argentina, y Luna, una cachorra de lobo marino que por azares del destino, termina separada de su manada y varada en la playa, débil y desorientada. Miguel, que trabaja como pescador, se encuentra con Luna durante una de sus rutinarias jornadas de trabajo. Al principio, duda en acercarse. Sabe que los lobos marinos son animales salvajes y que es mejor no interferir en su hábitat natural. Sin embargo, la mirada perdida y el llanto lastimero de la cachorra lo conmueven profundamente. Es una mañana fría, el viento golpea con fuerza la costa patagónica y las olas rompen con un estruendo constante. Miguel, acostumbrado a la crudeza del clima y a la soledad del mar, inicia su jornada sin esperar nada fuera de lo común. La pesca ha sido buena las últimas semanas, pero el mar, como siempre, es impredecible. Después de pensarlo un poco, Miguel decide acercarse a Luna. La cachorra, visiblemente asustada, intenta defenderse, pero su debilidad es evidente. Miguel, con mucha paciencia y cuidado, logra acercarse lo suficiente como para examinarla. Se da cuenta de que está herida y desnutrida. Una pequeña herida sangra en su aleta delantera y sus costillas se marcan bajo su pelaje húmedo. La cachorra tiembla, no solo por el frío, sino también por el miedo. En sus ojos se refleja la vulnerabilidad de una criatura completamente dependiente de su manada, ahora perdida y sola. Sin dudarlo un segundo, Miguel toma la decisión de llevarse a Luna a su casa. Sabe que es una gran responsabilidad y que probablemente tendrá que enfrentarse a las autoridades ambientales, pero no puede dejar que la cachorra muera. Su casa es una pequeña cabaña de madera, construida con sus propias manos, un refugio humilde pero cálido frente a la inmensidad del océano. Sabe que no está preparado para cuidar de un animal salvaje, pero el instinto le dice que debe intentarlo. La imagen de la cachorra muriendo sola en la playa lo persigue y lo impulsa a actuar. A partir de ese momento comienza una aventura increíble. Miguel cuida de Luna como si fuera su propia hija. La alimenta, la cura y la protege de los peligros del mundo exterior. Luna, a su vez, se aferra a Miguel con una devoción incondicional. Lo sigue a todas partes, juega con él en la playa y duerme a sus pies. Inicialmente, alimentar a Luna es un desafío. Miguel investiga, consulta a otros pescadores y finalmente logra prepararle una papilla a base de pescado fresco. La cachorra, al principio desconfiada,
pronto se acostumbra al sabor y devora la comida con avidez. Miguel pasa noches en vela, cuidando de Luna, asegurándose de que esté caliente y segura. Poco a poco la cachorra comienza a recuperarse y a mostrar signos de vitalidad. El documental muestra imágenes preciosas de la vida cotidiana de Miguel y Luna. Los vemos jugando en el agua, pescando juntos y disfrutando de la compañía del otro. La cámara captura la conexión profunda que existe entre ellos, una conexión que va más allá de las palabras. Luna sigue a Miguel como una sombra. Lo acompaña en sus faenas de pesca, observando con curiosidad cada uno de sus movimientos. Miguel, por su parte, le habla a Luna, le cuenta historias del mar y le enseña los nombres de los peces. Aunque no pueden comunicarse verbalmente, la conexión entre ellos es palpable. Se entienden con miradas, gestos y un lenguaje silencioso que solo ellos comprenden. La playa se convierte en su patio de juegos, donde corren, saltan y se persiguen incansablemente. Miguel le enseña a Luna a nadar, a bucear y a pescar. La cachorra aprende rápido, impulsada por su instinto natural y guiada por la paciencia y el cariño de Miguel. Pero la historia de Miguel y Luna no es solo un cuento de hadas. También es una historia de desafíos y obstáculos. Miguel sabe que no puede mantener a Luna para siempre. Ella es un animal salvaje y necesita volver a su hábitat natural. Las autoridades ambientales, alertadas por los vecinos de la comunidad, visitan a Miguel. Le explican que está prohibido tener animales salvajes en cautiverio y que Luna debe ser devuelta a su hábitat. Miguel comprende la situación, pero se resiste a la idea de separarse de Luna. Sabe que la cachorra aún no está preparada para sobrevivir por sí sola en el océano. Temía que no sobreviviera sin su cuidado. El documental explora el dilema ético al que se enfrenta Miguel. ¿Debería liberar a Luna y dejar que se enfrente a los peligros del océano? ¿O debería mantenerla a su lado, sabiendo que la está privando de su libertad? Miguel consulta a expertos en vida marina, busca información en libros y documentales, y reflexiona profundamente sobre la mejor opción para Luna. Se enfrenta a un conflicto interno. El amor y el cariño que siente por Luna chocan con su responsabilidad como ciudadano y con el bienestar del animal. Para tomar la decisión correcta, Miguel busca la ayuda de expertos en vida marina. Los científicos le explican que Luna necesita aprender a cazar y a defenderse por sí misma antes de poder reintegrarse a su manada. Los expertos le proporcionan a Miguel información valiosa sobre el comportamiento de los lobos marinos, sus hábitos alimenticios y las estrategias de supervivencia que necesitan para prosperar en el océano. Le explican que la reintroducción a la naturaleza debe ser un proceso gradual y cuidadosamente planificado para maximizar las posibilidades de éxito. Miguel, con la ayuda de los científicos, comienza a preparar a Luna para su regreso al océano. La lleva a pescar, la enseña a nadar en aguas profundas y la ayuda a desarrollar sus habilidades de caza. Los científicos le proporcionan a Miguel un equipo especial de entrenamiento, que incluye señuelos, redes de pesca y otros materiales que le permiten simular situaciones reales de caza. Miguel pasa horas entrenando a Luna, guiándola con paciencia y reforzando sus habilidades. La cachorra responde positivamente al entrenamiento, mostrando una sorprendente capacidad de aprendizaje y adaptación. El documental muestra el arduo trabajo que realiza Miguel para preparar a Luna para su regreso a la naturaleza. También muestra el dolor que siente al saber que pronto tendrá que separarse de ella. Cada día que pasa, Miguel se enfrenta a la realidad de que Luna pronto deberá partir. Observa cómo la cachorra se vuelve más independiente, cómo desarrolla sus habilidades de caza y cómo se adapta al entorno marino. Pero también siente un profundo dolor al pensar en la soledad que experimentará cuando Luna se marche. Finalmente llega el día de la liberación. Miguel lleva a Luna a una playa desierta y la deja en libertad. Luna al principio se muestra indecisa. Mira a Miguel con tristeza, como si supiera que está a punto de perder a su mejor amigo. La playa es un lugar tranquilo y apartado, lejos de la presencia humana. El sol brilla en el horizonte y el sonido de las olas rompiendo en la costa llena el aire. Luna mira a Miguel con una mezcla de confusión y tristeza. Parece entender que algo importante está a punto de suceder. Miguel la anima a entrar en el agua. Le habla con dulzura y le dice que tiene que volver a su hogar. Luna finalmente se decide a entrar en el mar. Nada con fuerza hacia el horizonte hasta que desaparece de la vista. Miguel le dice a Luna palabras de aliento,
le recuerda todo lo que le ha enseñado y le expresa su amor incondicional. Luna escucha atentamente como si entendiera cada una de sus palabras. Finalmente da un último vistazo a Miguel y se lanza al agua. Miguel se queda en la playa, mirando el océano. Siente una mezcla de tristeza y alivio. Sabe que ha hecho lo correcto, pero también sabe que nunca olvidará a Luna. El tiempo parece detenerse mientras Miguel observa el horizonte, esperando un último vistazo de Luna. El silencio es interrumpido únicamente por el sonido del mar y el batir de las alas de las gaviotas. Un profundo sentimiento de pérdida lo invade, pero también una sensación de paz y satisfacción al saber que ha hecho lo mejor para Luna. El documental no termina ahí. Un año después de la liberación de Luna, Miguel regresa a la misma playa. Espera en secreto que Luna regrese a visitarlo. Miguel visita la playa cada día durante semanas, esperando un indicio de que Luna pueda regresar. Los pescadores de la comunidad se burlan de él, diciéndole que está loco y que Luna ya se ha olvidado de él. Pero Miguel se niega a perder la esperanza. Y entonces sucede lo inesperado. Luna aparece en la playa, acompañada de su propia cría. Reconoce a Miguel al instante y se acerca a él con cariño. Miguel no puede creer lo que ve. Luna ha regresado, sana y salva, y ahora es madre. La cachorra se acerca a Miguel con cautela, oliéndolo con curiosidad. Luna la anima a acercarse, demostrándole que Miguel es un amigo. El reencuentro entre Miguel y Luna es uno de los momentos más conmovedores del documental. Demuestra que el amor y la amistad pueden trascender las barreras de las especies y que los lazos que se forman en la infancia pueden durar toda la vida. Miguel abraza a Luna con lágrimas en los ojos. La cachorra se acurruca junto a su madre, sintiéndose segura y protegida. En ese momento Miguel comprende que el lazo que lo une a Luna es irrompible y que su amistad perdurará para siempre. Un lazo más fuerte que el acero es un documental que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de proteger la vida silvestre. Es una historia inspiradora que te recordará que el amor y la compasión pueden cambiar el mundo. Es un documental que recomiendo encarecidamente a todos los amantes de los animales y a todas aquellas personas que creen en el poder del amor incondicional. Creo que es una película que te dejará una huella imborrable en el corazón. Y hablando de tocar el corazón, otra cosa que me pareció muy interesante del documental fue la banda sonora. No era la típica música sensiblera que te esperas en estas historias. Era una música muy arraigada a la cultura patagónica, con sonidos de la naturaleza y ritmos que te transportaban directamente a ese lugar mágico. Creo que la música fue un elemento clave para crear esa atmósfera tan especial que tiene el documental. Los instrumentos utilizados eran principalmente de viento y percusión, creando melodías melancólicas pero llenas de esperanza. Se escuchaban sonidos de aves marinas, el rugido del viento y el estruendo de las olas, integrándose perfectamente con la música y creando una experiencia sensorial completa. También me gustaría destacar la fotografía. Las imágenes son absolutamente impresionantes. Los paisajes de la Patagonia son simplemente espectaculares y la cámara logra capturar toda su belleza. Hay planos aéreos que te dejan sin aliento y primeros planos de Luna que te permiten ver la inteligencia y la dulzura en sus ojos. La fotografía no se limitaba a mostrar la belleza de la Patagonia, sino que también capturaba la crudeza del clima y la soledad del mar. Los primeros planos de Luna transmitían su vulnerabilidad, su inteligencia y su conexión con Miguel. En resumen, Un lazo más fuerte que el acero es un documental que lo tiene todo, una historia conmovedora, personajes entrañables, imágenes impresionantes y una banda sonora que te transporta directamente a la Patagonia Argentina. Si tienen la oportunidad de verlo, no se lo pierdan. Creo que no se arrepentirán. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hemos hablado de Un lazo más fuerte que el acero, un documental increíble que narra la historia de Miguel y Luna, una amistad improbable entre un hombre y una cachorra de lobo marino. Hemos explorado los desafíos a los que se enfrenta Miguel al cuidar de Luna y al prepararla para su regreso a la naturaleza. Y hemos reflexionado sobre la importancia de proteger la vida silvestre y de creer en el poder del amor incondicional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes historias que me emocionan y que creo que merecen ser contadas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por apoyar mi canal. Significa mucho para mí.
Me encantaría saber qué opinan sobre este documental. ¿Lo han visto? ¿Qué les pareció? ¿Conocen alguna otra historia similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.